Buenas tardes, Roberto. Bienvenido a Libros y Cámara, a este espacio creado para la literatura y el cine. Y estamos en un espacio, bueno, pues en un pueblo, estén escuchando las campanas de fondo, pero bueno, así le enseñamos, mostramos un poco también el ambiente rural y lo que es nuestro pueblo, porque estamos en nuestro pueblo, en el Pedregoso. Sí, además estamos en el antiguo cementerio, porque esto era... Exactamente. Esto era o sea que es verdad, es verdad. Le da un puntillo, o sea, estamos en un tétrico sitio histórico, porque esto antes era el antiguo cementerio, es verdad. O sea, que estamos sobre, sobre restos de no sé quién. Yo creo que se los han llevado ya, pero bueno, alguno quedará. Alguno quedará. Bueno, pues nada, ya sabéis, seguidores, que la realidad es esta. Estamos en el Pedregoso y estamos escuchando campanas, así que, pero vamos a escuchar una entrevista bastante buena de Roberto Ossa, un escritor que a mí me hace mucha ilusión presentarte, no solamente porque eres del pueblo, sino porque eres el hijo de la tía y del Pancho, hay que decirlo. Y entonces yo tengo muchísimo aprecio a tus padres, muchísimo aprecio. Me consta. Y bueno, para mí es un honor tenerte aquí y entrevistarte y hablar un poquito. Para mí es un placer también estar aquí. Hablar un poquito de tu vida, desde que comenzaste con Morderás el polvo, que ya ha llovido, y toda tu andadura. Bueno, pues la verdad es que vamos a hablar un poquito de Roberto Ossa. Y Roberto Ossa es, aparte de escritor, dramaturgo, novelista, y desde hace años que trabajas como realizador en televisión. Además, impartes clases en el máster de creación de la Universidad de Valencia. Sí. O sea que no te falta de nada, lo haces todo. No me da tiempo a aburrirme. No te da tiempo a aburrirte. y tanto. Das también conferencias en festivales nacionales, internacionales. Sí, he estado en algunos, sí, en iFestival en Segovia, en Rumanía, en Holanda, en Bélgica, sí, en algunos sitios. En Pisa, en Italia. Y luego, pues sí, en bibliotecas públicas, también sobre todo en Madrid, y centros culturales, en institutos, sí. Pero no solamente es lo que haces, sino también encima diriges talleres literarios. Sí. Es que yo no sé ya que preguntarte que no lo hagas, porque lo haces todo. Es más fácil decir que no haces que otra cosa. La verdad que no todo al mismo tiempo, ¿no? Pero ya, me imagino. Pero es verdad que sí que ahora estoy más enfocado un poco en la docencia relacionada con la literatura, ¿no? Ahora, a partir de septiembre, también voy a empezar a dar unos cursos en el Ateneo de Madrid y en la Escuela de Escritores. Qué bien. Y bueno, también colaboro con la Casa del Lector de Madrid, en el Matadero, hacemos clubes de lectura y coordino allí algunos grupos. Y ahora estoy un poco más enfocado en eso y en la docencia en general. Sí. Y un poco más apartado sobre todo de lo audiovisual, ¿no? Que he estado como con los 17, 18 años más enfocado, compaginando las dos cosas, pero al final, bueno, la vida también te lleva a tomar decisiones y hay veces que hay que elegir, soltar unas cosas para poder agarrar otras un poco más fuerte. Sí, claro. Entonces decidí, de momento por lo menos, que no descarto seguir, porque a mí me gusta el audiovisual y también, pues hombre, trabajo muchos años en la tele y me ha dado una estabilidad económica también y gracias a eso pues he podido comprar un piso y formar una familia y tener tiempo luego para poder escribir más tranquilo, porque cuando uno no llega a fin de mes es muy difícil ponerse a escribir, ¿no? Y difícil de imaginar otro mundo que no sea el de pagar la hipoteca. De familias humildes, pues lo primero es asegurar el sustento. El pan de cada día, ¿verdad? Y después ya lo que venga. Lo primero es la realidad. También eres columnista en algunos medios de comunicación, en distintos medios. Bueno, lo fui. Ahora ya hace tiempo que no... Eso sí que lo dejé porque sí que veía que para el tiempo que me llevaba me quitaba mucho porque a todas las semanas estar, sobre todo siguiendo la actualidad, porque eran columnas de actualidad, tenía que estar constantemente informándome e intentar no meter la pata y al final eso hombre, el que se dedica a eso, bien, pero yo que lo hacía un poco como un complemento, fue la época también en la que estuve viajando mucho por Europa y eso, y dije, bueno, esto va a pasar una vez en la vida. Hay que Entonces dije, mira, dejé un poco el columnismo y dije, voy a centrarme ahora en, si me tengo que ir a Holanda, que me fui por ejemplo 3 semanas, o a Rumanía, que estuve 1 semana, o en Italia, que también estuve otros 10 días, no quiero estar pensando en que tengo que hacer la columna, porque que te quita tiempo, porque al final estás allí a otra cosa.
y lo que decíamos, hay que elegir, ¿no? A veces en esta hay que vida, elegir. pues, Podemos equivocarnos, pero hay que elegir. Sí, pero bueno, es valiente también, ¿no? Ir soltando Sí, claro. lastre, de alguna En el manera. 2017 ganaste el premio novela Felipe Trigo y quedaste finalista en Nadal. O sea, es que ese año fue para ti, vamos, no va más. Sí, Con sí. tu novela, tu primera novela, Morderás el polvo. Y bueno, y que con eso arrancaste fuerte en el mundo literario. ¿Qué sentiste cuando te dijeron ganador de Felipe Trigo, Roberto Osa? Pues sorpresa, sobre todo, ¿no? Sí. Pues yo me acuerdo que yo estaba trabajando, era un viernes, yo estaba trabajando y claro, yo había presentado el premio y sabía el día que salían los finalistas. Sí. Pero yo pensaba que a los finalistas les avisaban o algo. Y dije, cuando ya terminé de trabajar a las 5:30 o así, antes de irme a mi casa, en el ordenador del trabajo dije, voy a ver quién han sido los finalistas. Digo, yo evidentemente no, porque lo sabría. Y ya me metí y vi que había 12 finalistas y que estaba yo. Y se lo dije a mis compañeros, dije, joder, digo, que soy finalista del premio este que me he presentado. Y me dijeron, qué bien. Y yo ni siquiera pensaba en ganar. Dije, qué bien, digo, porque esto ya me ayudará, como soy desconocido, a intentar luego decirle a una editorial, oye, mira, pues he sido finalista. Sí, que he pasado por aquí, que he estado finalista. Para ver si así te leen con un poco más de cariño. Y luego un amigo mío allí en Madrid que vino de visita, que vivía entonces en Andalucía, vino de visita y estábamos, la gala la retransmitían por YouTube. Sí. Y estábamos viendo la gala, pero como si estuviera en la tele. ¿Pero tú estuviste en la gala? Yo estuve al año siguiente. Es que hacen en el Felipe Trigo, lo que hacían por lo menos es un año te ganas, sí, y al año siguiente vas a recoger el premio. Es una cosa un poco rara. Vale. O sea, hay un año de diferencia. Yo realmente gané en 2016 y el premio me lo dieron en 2017. Vale. O sea, estuve un año esperando hasta que se publicó el libro y hasta que me dieron el dinero y todo eso. Qué nervios, pasó un año. ¿No? Qué nervios. Un año que ya era como, hombre, unos meses, ¿vale? Pero un año entero. Y eso ahora, porque gente que conozco que ha sido finalista en estos años, me consta que lo han cambiado, porque la gente decía, hombre, es que mucho tiempo, un año. Sí, claro. Entonces me llamó Lorenzo Silva y me dijo, soy Lorenzo Silva, soy el presidente del jurado, enhorabuena, has ganado el premio y tal. Yo estaba en mi casa. O sea, allí, ¿Qué dijiste? Dios mío, ¿hay una cámara oculta? No me lo podía creer, claro. Y la verdad es que, hombre, muy bien. A partir de ahí, pues, hombre, fue un año muy bueno en ese sentido. Sí, claro. Luego después de esto, enganchar una cosa con otra. Claro, luego finalista en premio Nadal, que también sabemos que no es nada fácil. Sí, es otra cosa que hice como el que echa un boleto de €1.000.000, dices, esto no lo toca nunca, pero si no juegas no ganas. No, claro, hay que ir a por todas, aunque nos encontremos, muchas veces nos quedemos en puertas. Sí, y la mayor parte de las veces, también hay que decirlo. Sí. La mayor parte de las veces que uno intenta algo, por lo menos en mi experiencia, a mí me dicen, joder, es que has ganado varios premios, es que te han traducido a otras lenguas, es que no sé qué, y yo siempre les digo, la mayor parte de las cosas que intento no salen. Lo que pasa es que eso la gente no lo ve. Claro, la gente ve lo bonito. Mucho tesón y dice, claro, luego pones en Facebook o donde sea, que has ganado no sé qué, y dicen, joder, qué bien, mira este tío que... Es que la gente ve lo bonito, pero no ve la parte del trabajo, la trastienda, claro. La trastienda, es lo que suele pasar claro, en estas cosas. No es todo tan sencillo, tú lo sabes bien y... Yo lo sé bien. Y hay que seguir ahí al pie del cañón. Hay que seguir, pico y pala. Y sí, sobre todo saber que el premio es una excepción, así que es una alegría y hay que disfrutarlo. Sí, pero que es una anomalía. Luego queda mucho trabajo por delante. Claro, y es una anomalía y es mejor pensar que lo normal es no ganar, que hay mucha gente a lo mejor igual de buena que tú o mejor. Exactamente, sí. Que se queda en puertas o que no entran entre finalistas, que no quedan ni siquiera en los finalistas o que, vamos, y ya ganar es algo difícil, así que tú lo conseguiste, fue, bueno, pues bien merecido, así que mira. Y luego, como digo, lo de Nadal, que ya no va más. Bueno, pues en tu último libro, Fallo del sistema, es una obra diferente a Morderás el polvo. Totalmente diferente. La otra es una novela negra, costumbrista, una novela fuerte. Y esta es una novela que te ha dejado el alma, que te ha dejado la piel más cosas, y que te ha dejado hasta el corazón, como diría yo. Es emotiva, desgarradora, porque quien se desnuda, es más fácil a veces desnudarse por fuera que por dentro,
porque mostrar nuestras debilidades, nuestros miedos, a veces nos cuesta más trabajo que quitarte una camiseta y ya está. Claro. Es más difícil desnudarse interiormente. Profundiza en los miedos y en las secuelas emocionales que entró en nuestras vidas hace unos años, en el COVID, y que arrasó el mundo. Y nos dejó, bueno, pues un tiempo que no sabíamos lo que iba a suceder. Estábamos ahí entre el cielo y la tierra, pero no sabíamos qué camino tomar. Y bueno, y es algo más que un manuscrito para ti. Es un libro, una novela, pero es también el diario de un superviviente. Y en tiempos desconocidos, donde todos, como digo, íbamos un poquito sin saber dónde dirigirnos. ¿Sentiste miedo cuando comenzaste a tener esta idea y decir, quiero mostrar al mundo lo que yo he sentido y lo que yo he padecido? Lo quiero mostrar para que sepan que hubo gente que se quedó muy... Miedo sentí en muchos momentos, claro que sí, mucho miedo además. Y creo que yo creo que es bueno reconocerlo y ponerle palabras, ¿no? Y poder tener también la tranquilidad de poder decirlo, ¿no? Claro que Pero sí, yo era muy consciente de que cuando nos mandan a casa, yo no estoy viviendo ninguna situación especial. Yo cuando empiezo a pensar que a lo mejor sí que lo que estoy viviendo en esos momentos, y yo no sabía lo que iba a hacer todavía, pero sí que cuando yo voy, cuando no me dejan ir al hospital y me dicen, no, quédate en tu casa, no vengas, y pues si una semana con fiebre, si me quiero morir, no puedo respirar, ¿cómo que no puedo ir al hospital? Entonces es cuando yo digo, voy a empezar a documentar esto, lo que pasa cada día, digo, más que nada para yo luego tener ahí como un diario para acordarme de estas cosas. Pero no sabía todavía si iba a hacer un libro o no. Y ya cuando empiezo a ir a los hospitales y empiezo, pues luego cuando ya definitivamente me ingresan y viene la ambulancia y luego me mandan a un hospital y luego me mandan a otro y luego voy a IFEMA, yo ahí ya sí me doy cuenta de que yo estoy viviendo cosas que no va a haber mucha gente, sobre todo en IFEMA. Y dije, si estamos aquí 1000 personas, ¿cuántos escritores puede haber? Y si hay más de uno, ¿cuántos lo van a contar? Y dije, yo voy a intentarlo, desde mi experiencia, y fui haciendo ahí un poco de anotaciones y eso, y lo primero que hice fue, cuando ya estaba medio recuperado, ya me dieron el alta de IFEMA, mandé un artículo a El País, a una cosa que había entonces, una sección que se llamaba Historia de la Pandemia, y lo publicaron en El País y dije, joder, qué guay, digo, que haya salido en El País, pues está muy bien. Está bien, claro. Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, voy a seguir con esto. Y yo seguía, pues eso, como un diario, tal día, esto, tal día, tampoco todos los días. Sí, claro, cuando te tuvieras también fuerzas, porque también estaba debilitado. Muchas veces lo que hacía era grabar audios, porque no tenía... Ni fuerzas ni para... Claro, yo decía, pues he visto esto, ha pasado lo otro, tal, y luego ya pues eso ya lo coges, lo transcribes y luego ya de alguna manera lo reinterpretas y lo adaptas, ¿no? al libro. Pero miedo, sí, claro, miedo sentí sobre todo en las primeras semanas cuando me dicen que no me van a atender y que no me pueden atender y que mi sistema, como decían los médicos, aguantará. Que luego, bueno, pues el sistema también falla, que por eso el título, ¿no? Y la verdad es que la primera semana, yo luego en el hospital, aunque vi cosas, pues hombre, allí ves cosas muy feas, ¿no? Porque al final hay gente que se desvanece y mucha gente que murió, pero yo ya estaba más tranquilo porque digo, bueno, si me pasa algo, por lo menos estoy ya en el hospital, aunque esté durmiendo en una silla como estuve, pero ya estás allí. Qué fuerte. Es que eran días muy duros, fueron meses muy duros, tiempos... para olvidar, pero sin pasar página. Hay que pasar página, mejor dicho, pero sin olvidar, porque ha habido gente que lo ha pasado muy mal. Sí. ¿Qué va a encontrar el lector en Fallos del Sistema? Pues en Fallos del Sistema va a encontrar varias cosas. Va a encontrar una novela, pero también va a encontrar un diario íntimo, va a encontrar también una crónica, porque al final lo que estoy haciendo es documentar un proceso. Va a encontrar también una novela testimonial, digamos, en las que yo también pues vuelco muchos sentimientos y
y muchos miedos, muchas cosas que me pasan a mí y que no pensé que las iba a poner ahí y las suelto, ¿no? Y al final estás hablando también tanto de lo que tú dices en primera persona como lo Sí. que hablas de los demás, pues al final hay mucha gente de carne y hueso que no están disfrazados de personaje, Ya. que están ahí, ¿no? Entonces hay que tener un tacto especial y tener mucho cuidado. Yo contacté también con mucha gente que salía y les dije, oye, voy a hacer esto, por si lo queréis supervisar o lo que no os parezca bien yo lo quito. Pero en general la verdad que tuve bastante suerte. Y al final no deja de ser una novela, ¿no? Porque Ya. se lee como una novela, pero es una novela sobre hechos reales, ¿no? Que a lo mejor en España estamos menos acostumbrados, Sí. hay más tradición en Ficción. Francia, sobre todo, en Estados Unidos. En Francia yo creo que es el gran lugar, ¿no?, de la novela de no ficción. Pero aquí en España también en los últimos años yo creo que Sí, también. se está publicando mucha novela sobre hechos reales, o al menos autoficción, o novelas que no sabes tampoco qué es verdad y qué Y no que es es verdad. mentira. Pero en este caso yo sí que, por eso también me costó mucho terminarla. Quería ser totalmente dentro de mi opinión y mi subjetividad, que no tiene por qué ser todo tal y como yo lo digo, pero es como Ya. yo lo he vivido, ¿no? Pero es lo que tú has vivido, claro, no es lo que tú digas, pero es lo que Entonces, tú has sentido, has vivido. O sea, claro, que yo es que no tengo la es razón tu absoluta, testimonio. por supuesto, pero al final es Es tu testimonio. exactamente, Y además, una novela testimonial. exactamente. Y por lo menos, mira, te sirvió también de, aparte de vivencia para escribir una novela y como un diario, pues por lo menos también para desahogarte y sacar todo lo que tenías dentro, que a veces es lo que más quema, lo que no se dice. Sí. Has unido la narrativa con tu propia vida y bueno, ¿sentiste vértigo? ¿Sentiste responsabilidad de lo que estabas haciendo? Pensando que habría gente que también estaba en tu misma situación y que no tenía la facilidad para poder hablar y describir lo que se sintió en aquel momento. Sí, de alguna manera, algunas veces, hace poco hablando con una profesora también en una charla, le decía que de alguna manera, aunque no tenía esa ambición, pero dentro de unos años, creo que se puede leer también como un libro de historia, de alguna manera, ¿no? Exactamente, eso te iba a Porque ahora comentar, ¿sí? es historia reciente, pero yo por eso no quería tampoco, porque lo fácil para mí hubiera sido inventarme una historia de ficción Sí. con esa documentación y decir, voy a crear una novela sobre la pandemia, pero en la que pero yo no quería frivolizar, no quería inventar y quería, pues, de alguna manera, al ser una cosa tan excepcional lo que nos ocurrió a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Porque fue algo mundial, pero esta experiencia mía que fue tan particular, yo quise reflejarla tal cual y al final la historia, pues, por eso no quería cambiar nada y lo hice así un poco más apegado a la realidad. Lo que pasa es que te pasa factura, claro, porque Sí, es que luego te claro. dice la gente, hostia, pues yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Digo, claro, es que no vamos por ahí tampoco diciendo lo que nos Pregonando pasa, lo que se dicen porque los es que pueblos, si no sé. no, eso te iba a decir, sería Exactamente. imposible, Sí. no podríamos vivir en sociedad si todo el mundo estuviera todo el rato contando todos sus problemas, ¿no? Porque entonces que está Ya. bien hacerlo y yo soy el primero que ha dado el paso, ¿no? Pero sí, cuando tú estás en el medio y no es un personaje, sino que eres tú y hay gente que sabes Sí. que puedes decir cosas que se pueden molestar. Porque por Bueno, eso pero también gente que no sale muy bien parada en el libro, pues no pongo los nombres. O a una médica en particular le cambié el nombre, dije, pongo algo así como, la vamos a llamar Rita, que ya no se llama Rita, por no decir su nombre real. sí. Pero en general he tenido mucho cuidado con lo que decía, porque, Sí, claro, porque a me veces daba miedo. Bueno, pero no deja de ser lo que te ocurrió, lo que a ti te sucedió y por lo que tú pasaste, que Sí, es sí. algo muy duro. Entre morderás el polvo y fallo del sistema hay un abismo, lógicamente, pero ¿se puede decir que fallo del sistema te ha mordido el alma? Sí, sí, sí. Se puede, bueno, más que fallo del sistema, el proceso y todo lo que ha ocurrido entre 2020 y 2022, sobre todo, ¿no? Ujú. Esos 3 años, pues pasó por varias etapas malas, digamos, ¿no? Porque no es solo el COVID,
Sí, es lo que viene después, las ¿no? secuelas, ¿no? Estas cosas que llaman también las secuelas, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Y el estrés postraumático y el insomnio y la depresión y tantas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, mi sistema, en general, mi sistema nervioso también colapsó y claro que me ha mordido el alma, porque también al mismo tiempo yo veía que tenía ese libro ahí y que pensaba que nunca se iba a acabar, porque ya llegó un momento que dejé de escribirlo porque dije, Porque no te dejaban de suceder claro, cosas. me sirve a mí, yo pensaba, bueno, me sirve a mí como diario para acordarme de esto, pero me costó terminarlo. Ya. Y sí, me ha hecho daño de muchas maneras, pero también terminarlo y poder lanzarlo y quitármelo de encima ha sido un descanso muy grande. Sí, ¿no? Porque al Sí, fin y al cabo la verdad es que una como vez cuidar un que ya me poquito. lo quito de encima y sale, y Claro, sobre todo cuando he visto que la respuesta más o menos ha sido en general buena, sí, pues estoy conforme, la verdad, estoy bastante conforme claro, y sí. afrontando otra nueva etapa, la verdad, de mi Bueno, vida. has cerrado una y esperamos próximamente otra novela cuando puedas. O sea que eso Siempre, ya sí. se cierra una etapa. Esperemos que no pase, bueno, entre No, medias no, también por favor, que no escribí pase una nada. obra de teatro y hice otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que del siguiente libro no pasará tanto tiempo, no creo. No, por favor. No, no, no. Han sido circunstancias muy especiales. Claro, sí, vamos a ver, a veces no mandamos nosotros en los personajes ni en lo que Bueno. queremos escribir, sino la vida nos dice, nos detiene Sí, sí. en cualquier momento y nada, y hay que asimilar que no podemos escribir, no podemos hacer las cosas cuando queremos, sino cuando nos deja la vida Así es. o lo que suceda. Es muy complejo, escribir un personaje muy complejo, porque claro, tienes que describir y tienes que inventarte un personaje que no existe y darle vida propia. Pero ser un personaje de tu propia historia, ¿qué te ha hecho sentir en el sentido de, qué te ha hecho sentir más emoción? Cuando escribiste Morderás el polvo desde, bueno, pues tú como narrador, eh, o esta historia que eres tú, aparte de narrador, un personaje, eres lo que cuentas, eres en cuerpo y alma en Fallos el sistema. Creo que, hombre, cuando escribí Morderás el polvo, también a lo mejor me costó el proceso porque tenía menos experiencia y eso, pero no fue tan complicado como este otro, sobre todo porque yo, en la época de Morderás el polvo, sobre todo lo que hice fue, yo era una época en la que estaba muy enfadado con el mundo, con algunas cosas en particular, ¿no? Y fue una manera de canalizar la rabia, ¿no? Traspasársela al personaje protagonista, ¿no? Que es una persona que está llena de rabia y en lugar de hacer malos hechos, como decimos aquí en los pueblos, pues toda esa rabia se la mandé a ella, ¿no? Y la saqué a través de la narrativa. Pero, claro, el cóctel de emociones que supone estar tú en el meollo de la cuestión es mucho más complicado, muchísimo más complicado. Sobre todo porque al final nosotros como narradores, pues tú puedes decir, y ahora va a salir la protagonista subida al lomo de un elefante. Claro, es lo que digo, tú inventar quieras, un puedes personaje. hacer lo que quieras. Pero cuando estás escribiendo sobre la realidad y sobre lo que te está pasando a ti y a la gente que está a tu alrededor y sobre el sufrimiento y el dolor y sobre personas que han muerto de verdad y gente con la que he estado y que han estado llorando lágrimas de dolor y de verdad, pues la verdad es que creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, en alguna entrevista más, espero no tener que volver a escribir otro libro sobre... Yo espero que no, que en la el que próxima yo tenga que novela. estar en el centro, porque al final yo soy el narrador y bueno, se podría decir que soy el protagonista, pero eres todo. Pero lo que hago un poco es contar el proceso a través de mí, ¿no? Porque yo me uso a mí porque son mis ojos los que están viendo lo que está pasando claro, cuando voy a los tú en hospitales. primera persona. Y estoy diciendo, bueno, ya que he tenido la mala suerte de contagiarme en el peor momento, pues por lo menos voy a intentar sacar algo de partido con esto, ¿no? Lo que pasa es que no, al principio pensaba, digo, bueno, pues haré un reportaje o lo mandaré, y luego ya vi que no, que eso iba a alargarse, ¿no? Y que iba a ser un libro.
La gran escritora Rosa Montero dice de tu novela: este es un relato de un lento derrumbe y de la salvación de la escritura. Para ti, ¿a ti te salvó la escritura en ese momento? El proceso, como digo, fue complicado, pero sí, sí que ha tenido algo de, no sé si de salvador, pero sí de una manera, de más que salvador, sanador, ¿no? Es una manera de curar el alma y de curar primero el cuerpo y después el alma, ¿no? Sí. En ese orden. Y está muy bien visto lo del lento derrumbe, ¿no? Porque sí que conforme se va pasando el libro y se ve que, bueno, supero el COVID, pero luego vienen otras cosas y yo me resisto a caer y me resisto a caer y me resisto a caer hasta que al final caes, ¿no? Sí. Y está muy bien. Rosa, además de buena escritora, es muy buena lectora y yo cuando me lo dijo dije, pues sí, tienes razón. No lo había pensado, pero es así, sí, sí. Y es verdad que al final es una manera también de salvarnos, ¿no? Y de ir hacia adelante con lo que nos pasa, ¿no? Claro. De escribir. Así es, hijo de la Tere y del Pancho, a quien yo conozco y a quien tengo mucha estima. Mis padres y los tuyos trabajaron mucho en la misma tierra, tragaron el mismo polvo del seco árido del campo. Así es. Es un orgullo y una insignia para nosotros también haber tenido nuestros padres que han trabajado muy duro para sacarnos adelante y con el ejemplo de que nunca hay que rendirse. Esa es la mejor herencia que podemos tener. Sí, yo creo que es una mejor herencia. El mensaje que nos queda, exactamente, ¿no? No rendirnos, ¿verdad? No rendirnos. ¿Tus raíces te llevaron a aferrarte hasta la última página de esta obra de la que estamos hablando, del fallo del sistema? Bueno, a ver, yo creo que lo de las raíces también se va viendo, ¿no? A lo largo del libro, pero yo sobre todo cuando escribía el libro me aferraba más porque al final eran los que estaban alrededor, ¿no? A mis hijos y a mi pareja, digamos, que al final son los que están en el día a día contigo. Y yo sobre todo lo que procuraba, sobre todo cuando estaba en épocas malas, es contarles lo justo, ¿no? Aprovechando que hay cierta distancia geográfica, porque yo vivo en Madrid y ellos viven aquí en el pueblo, entonces hay muchas cosas que puedes omitir, ¿no? Más que nada para no hacerles sufrir, porque sí, también claro. son personas mayores y luego también decían, ¿y cómo no nos has dicho esto? Digo, pues precisamente para evitar porque si yo os estoy encima de la distancia, porque si vives en la casa de al lado, pues a lo mejor te pueden apoyar de otra manera, sí, pero estando a 100 y pico kilómetros, lo único que haces es pues darles quebraderos de cabeza. Entonces, sí, la verdad usé, digamos, las raíces, un poco lo que intenté, que también lo cuento tanto en el prólogo como en ese pequeño epílogo del final, sí, es que pido también un poco, les pido de alguna manera a mis padres disculpas, ¿no? Por no haberles contado, pero y me justifico de esa forma, ¿no? De decir, lo que he intentado es evitaros angustia, sobre todo. Sí, la verdad es que sí, porque al estar lejos, pues las imaginaciones, o sea, si está cerca, bueno, pues puedes echar una mano, pero si no, la imaginación es libre y se piensan las cosas aún mucho más peor de lo que son. Va a ser mucho peor que estén dando vueltas a... ¿Regresará Roberto alguna vez al género negro? Pues me lo preguntas mucho últimamente, no sé, pero supongo que sí. Supongo que sí. Hombre, yo creo que Morderás el polvo... Sí, es una novela negra, ¿no? En muchas formas. Es una... Bueno, es fuertecita no, también. Eso te iba a decir, no es una novela al uso de inspector... No, pero el personaje... Hasta el final, al principio... Pero el personaje sí, lo tiene todo, o sea... Tiene muchas cosas de novela negra. Sí. Y... Sí, yo creo que sí... No creo que sea ya, pero... Bueno, tú te damos tiempo, pero queremos novela negra de Roberto. Algo habrá, porque lo tengo prometido de alguna manera, o sea que... Sí, ¿no? Sí que volveré. ¿Qué lee Robertosa? Uf, de todo. De todo. Yo creo que, por lo menos, tal y como yo me veo como un lector más que como un escritor. Siempre digo que un escritor es un lector que escribe. Sí, es fundamental escribir, leer para escribir. Podría pasar sin escribir, o sea, no... Bueno, prefiero escribir, ¿no? Pero lo que no podría pasar es sin leer. Leer me encanta.
Entonces leo, pues ahora estoy leyendo una novela de un escritor francés que se llama Hervé Letelier, que se llama La Anomalía. He leído hace poco pues, bastantes novelas de mujeres españolas actuales, Irene Sí. Solá, Natalia Livinova, que bueno, aunque es bielorrusa, escribe en español porque se mudó a Argentina muy joven. Fernanda Melchor, porque también he hecho clubes de lectura Sí. de mucha literatura femenina, etcétera, etcétera. Y ahora estoy leyendo sobre todo pues, los libros que voy a dar en los clubes de lectura que voy a hacer entre septiembre y diciembre, en ese trimestre, digamos. Sí. Pues estoy leyendo todos el que tengo que leer, como 10 o 12 libros. Madre mía, claro, ¿qué vas a contarme a mí también con quiero ir Quijote, libro que tengo que con leer? los deberes hechos. Entonces, Claro. estoy leyendo, pues tengo uno de los talleres es sobre narrativa del yo, que se llama, que hay muchos libros de mujeres, y los otros pues serán un poco sobre novelas actuales, más bien del extranjero, Francia, Inglaterra, Austria. Entonces leo mucho, pero bueno, sarna con gusto no pica. No, claro, y además Entonces, que leer, yo encantado. leer a mí me encanta leer también. ¿A qué autor le habrías confiado la vida tuya, tu vida, tu experiencia para que hubiera escrito Fallo del Sistema? Si tuvieras que elegir a un escritor para escribir tu novela, ¿a quién hubieras elegido? Buena pregunta. Pues creo que por lo que he tenido en cuenta su obra, que lo he mirado muchísimo y lo he leído mucho, y por lo bien que hace el narrar sobre hechos reales, creo que elegiría a Emmanuel Carrère, al francés, que ha hecho, y a Annie Ernaux, que también es otra autora francesa, Sí. que ella trabaja siempre sobre su propia vida, que eso a mí me parece que tiene un mérito tremendo, porque Sí. escribir 10 libros sobre tu vida y que no sea un coñazo, y que no sea un aburrido, claro. Tienes que ser una auténtica genio, como es ella, ¿no? Entonces sí, yo creo que pero creo que le pegaría más a Carrère. Entonces me encantaría, claro, yo lo idolatro a Carrère, o sea que me encantaría. Lo hubiera escrito mucho mejor que yo, seguro. Bueno, pero el caso es que lo has escrito tú y que Pero encima bueno, ha sido sí, tu experiencia y lo tuve que hacer yo. encima está No me haciendo quedó otra. muy buena crítica, o sea que no se puede pedir más. ¿Próximos proyectos? Pues ahora que vaya a salir, saldrá, yo creo que en 2026 va a salir esta novela, esta obra de teatro que hice justo antes de la pandemia, que se titula Correspondencia, que ganó el Premio Ciudad de Málaga de Teatro. Va a salir en libro. Pero bueno, el teatro tiene poco recorrido comercial, no se vende como las novelas. Claro. Pero bueno, me hace ilusión que salga en libro, ¿no? Qué bien, qué bien. Entonces, en principio, si todo va bien, a través de la Fundación SGAE y eso, va a encontrar su camino y va a salir el año que viene, a principios del año que viene, yo creo que saldrá. Y me hace ilusión porque mucha gente con la pandemia íbamos a hacer una gira de teatros. Al final empezamos en Málaga, que es donde el premio. Luego vino la pandemia y con todo se fue todo. Un actor se fue a vivir a Alemania, el otro empezó a trabajar en una serie, otro actor que era de Villarrobledo se vino a Villarrobledo y ya aquello yo tampoco tenía ganas, ni tiempo, ni dinero, porque al final producir una obra de teatro es un dinero también, y ya la dejé pasar. Sí. Y me hace ilusión que toda esa gente que se ha quedado sin verla, sin poder verla, que podamos leerla, que por lo menos se pueda leer, ¿no? Entonces me hace ilusión que salga y luego pues a seguir escribiendo y a ver qué sale. De momento, ¿Y qué es para ti más complicado, escribir una novela o escribir una obra de teatro? Para mí es más difícil escribir una novela. ¿Sí? Sí. Sí, porque yo creo que tengo un buen oído para los diálogos. Entonces, no me cuesta dialogar. Me resulta cómodo. De hecho, yo a veces los diálogos, luego, claro, quito la mayoría de las cosas, claro, pero los diálogos me salen de una manera más natural también, porque como he trabajado y me he formado también en el terreno del guión, claro, pues tengo cierto músculo en ese sentido, como suele decir, ¿no? Como se dice en el mundillo. Entonces, el dialogarlo me sale mucho más fácil. De hecho, a veces
empiezo a escribir un diálogo y me sale tan de corrido que digo, esto tiene que ser una mierda a la fuerza. Porque está saliendo con una facilidad que no puede ser que esto Hombre, sea bueno. no tiene por qué ser una mierda porque lo escribas a la primera, ni muchas mucho veces hay menos. cosas Al que le final, das 20 vueltas y cada vuelta que le das la estás estropeando más. sí. A veces el primer Sí, a veces- impulso a es el veces- mejor. Sí, sí, y es que pasa Pero eso, ¿eh? Es que para sucede eso. mí creo que la arquitectura de la estructura de la novela me parece que es como levantar una catedral. Sí, claro, poco a poco y es difícil, hay que es tener difícil. paciencia Tener y, paciencia, claro, y a y es verdad veces que escribir una obra de teatro buena es muy difícil, porque escribir una obra de teatro es verdad que lo puedes soltar más de corrido, ¿no? Y te sale de una manera más rápida. Pero... Adiós. Pero creo que, por lo menos para mí, es más difícil la novela. sí. Bueno, Sí. pues estaremos esperando que salga esa novela, pero Bueno, ojalá de y la sea obra de pronto, teatro, ojalá. que sí, ya verás cómo sí. Y bueno, y ya para terminar, espero que haya estado a gusto aquí en este Muy a espacio, gusto, muy a en gusto, Libros y sí. Cámara. ¿Por Has qué crees? empezado a correr el aire, además, ahora Sí, estamos sí. aquí. ¿Por qué crees que la gente debe de ver y escuchar Libros y Cámara? Hombre, yo creo que es... Si te interesa la cultura y si quieres interesarte un poco por el trabajo, ¿no? De la gente que hace la cultura, que también estamos acostumbrados, ¿no? A la gente que se sienta, qué sé yo, a ver Netflix o a leer un Sí. libro, lo que sea, y parece que eso sale de la nada, ¿no? Sí, claro. Además ahora con la inteligencia artificial y eso que dicen, nada, eso... Eso lo lo hago en un pones ahí momento, y lo se hago en un escribe solo. momento y ya está, madre Entonces mía. está bien escuchar a la gente que normalmente está trabajando en soledad y que está en su casa ahí comiéndose la cabeza diciendo a ver cómo hago esto, a ver cómo hago lo otro, pues ver un poco lo que yo llamo también en los cursos de escritura y eso, el taller mecánico, ¿no? Que es abrir el capó, ¿no? Es decir, vamos a ver Vamos a lo ver que qué hay le por pasa al dentro. motor, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues es un canal que te acerca de alguna manera no solo a la obra, sino a la vida también de la gente que está detrás de las historias. Pues muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Muchas gracias a ti. Y además ha sido un placer tenerte aquí en Libros y Cámara y esperamos volver a tenerte pronto con otra novela nueva y con lo que salga, porque sabemos, como ya sabes, que quienes somos lectores nos apasiona leer y aparte del pueblo más todavía, porque estamos en el Pedernoso, no hay que olvidarlo, que el Pedernoso tiene mucho talento. Sí, Pero hay mucho sin talento en duda. el Pedernoso, hay mucha gente que destaca en lo que hace, entonces para mí es un orgullo ser el Pedernoso y Sí. tener a gente, bueno, pues tú también, Juanjo Molina, Juanjo Cañego. claro, Sí, Fernando hombre, Gallego, hay gente, sí, hay gente muy buena y es un exactamente. pueblo muy pequeño y, Bueno, oye, pero hay que darle su valor. O sea, claro, que claro tenemos que que sí. estar orgullosos. Yo sí, yo estoy muy Claro que sí. orgullosa. Bueno, pues muchas gracias, Muchas gracias a ti, Ana. Roberto.